piensa el economista Kevin Castillo, que está conectado para hablar con nosotros. Kevin, Paula D'Ambrosio y Maxi Legnani, te damos la bienvenida. Hola, buenas tardes a todos. Buenas tardes. Bueno, la pregunta respecto del número de la inflación me parece que sería una pregunta un poco vieja hacerte, quizás. El tema es, la proyección más allá del número que nos dé, en torno al 15 más o menos, ¿es de clara desaceleración o hay elementos que tienen que ver con desregulaciones otras que haga el gobierno que dan una expectativa de que pueda subir nuevamente? Kevin. Hay elementos que nos llevan a pensar que esto podría estar cercano a un piso porque en marzo podrían haber incrementos importantes en los precios de los bienes regulados, bienes y servicios regulados y de los estacionales. Entonces puede llegar a haber un crecimiento mayor de la inflación durante marzo, si bien hay algunas anclas que podrían morigerar ese incremento, Sí. como por ejemplo el ancla cambiaria y también el ancla de los ingresos, digamos, del poder adquisitivo de la gente que cada vez puede consumir menos. Hay elementos que nos llevan a pensar que en marzo, por ejemplo, tarifas energéticas, por combustibles y por los precios de los servicios vinculados al turismo, podría llegar a ser un marzo un poco más complejo que febrero. Además, las prendas de vestir y los elementos vinculados a la educación, los servicios vinculados a la educación, también juegan un rol importante durante marzo. Entonces podemos llegar a tener un mes de marzo que esté por encima de la inflación de febrero y con lo cual no necesariamente se podría convalidar la hipótesis de desaceleración sistemática de la inflación, digamos. El gobierno obviamente aspira a que, digamos, la disciplina monetaria y fiscal, a que, digamos, tener el tipo de cambio oficial planchado y por la misma recesión que hay en la economía y caída del poder adquisitivo, eso pueda más que compensar estos futuros aumentos que yo estoy señalando. En ese sentido todo queda por verse, digamos, pero a ver, que alguna de estas anclas más que contrapese los incrementos de los que estamos hablando, también es una señal negativa, ¿no? Porque significa que buena parte de la población está pudiendo acceder a cada vez menos consumo en ese sentido, digamos. Claro, eso explicaría también la caída en el número de inflación, ¿no? Tal cual. Algunos economistas marcan, Kevin, a ver si coincidís, que llegar a un dígito no va a ser tan difícil como bajar de 8 o de 9 a una inflación de 3 o de 4. Es decir, que es más fácil bajar de 2 dígitos a 1 que lograr tener un solo dígito accesible, digamos, ¿no? Que se pueda sostener. Sí, es posible. Entiendo el planteo, lo comparto. Considero que tampoco es una proeza, ¿no? Bajar a un dígito la inflación o a estar cercano al 10, porque más o menos son los niveles en los que estábamos en la primera parte del año pasado, que ya se balanceaba y se evaluaba por parte de la sociedad y que eran niveles de inflación inaceptables, ¿no? Entonces, el planteo de llegar a una inflación más cercana al 0 que al 10, por supuesto que trae aparejados muchos desafíos en materia fiscal, monetaria, digamos, tiene que consolidarse el plan de gobierno y en muchos casos también conlleva, o por lo menos en el marco actual que estamos hablando, conlleva una profundización de la recesión, un incremento del desempleo y una caída fuerte del poder adquisitivo de la gente. Por lo menos como está planteada la estrategia de reducción de la inflación del gobierno nacional. Claro. Kevin, otro de los temas de la jornada y que realmente tiene su impacto, porque desde el 26 de diciembre que no se ve en estos términos, es el dólar blue, que está a 990 pesos, pero también otros dólares. Quiero chequear, el MEP está a 984. Hace un par de semanas estaba a 1200, 1100. ¿Por qué baja tanto el dólar en sus diferentes, ¿no? Tipos de legal, ilegal, etcétera, en este contexto? Bueno, primero que nada hay una parte vinculada a las expectativas y otra parte vinculada a los flujos de divisas que existen. Primero, a ver, hay algunas expectativas positivas por parte del mercado debido a que vio con buenos ojos algunas modificaciones o algunas medidas llevadas adelante por el gobierno.
por ejemplo, el superávit fiscal obtenido en enero, si bien fue logrado pisando el gasto social de una manera muy fuerte, el mercado ve que hay una intención de parte del gobierno nacional de ordenar la situación fiscal del país. Asimismo, la acumulación de reservas del Banco Central, producto de la devaluación llevada adelante de diciembre, que le permitió engrosar las reservas en divisa norteamericana, claramente también es otra buena señal que da confianza al mercado. Y por otro lado, también tenemos una situación en donde están empezando a entrar dólares, y sobre todo en marzo, producto de la cosecha. Y entonces, por el esquema de dólar blend existente, en donde hay una parte que se liquida en el MULC y otra parte que se liquida en los mercados financieros, hay una oferta creciente de divisas en esos mercados, en el MEP y en el CCL, y también hay una caída en el poder adquisitivo donde la gente ya no puede acceder a tanta cantidad de divisas como lo podía hacer en otros momentos. Entonces hay un fuerte crecimiento de la oferta, producto de la cosecha y del ingreso de divisas propio del comercio exterior, y hay una caída en la demanda, producto de la caída del poder adquisitivo de quienes pueden comprar dólares. Kevin, te traigo ahora al cotidiano, a la compra del día a día y fundamentalmente a los alimentos. Vamos a compartir con vos algunos datos de la consultora Consumidores Libres, que hace un reglamento de, te pongo en contexto, 21 alimentos que forman la canasta básica alimentaria en la Ciudad de Buenos Aires y que tuvieron un aumento del 18.48%. Y estos son los números. En enero, estos 21 productos, que son los básicos, salían 53.650 pesos. Hoy salen 62.450, en realidad en febrero. Con lo cual hay una acumulada del casi 38% entre enero y febrero. Un acumulado de casi el 38% entre enero y febrero. Es un número realmente que sigue impactando, ¿no? Sobre todo cuando vemos precios como los que estamos compartiendo. Estamos hablando de aceite, leche, arroz, harina, fideos guiseros. Si continuamos vamos a seguir viendo aquellos productos que son de verdulería, ¿no? Acelga, cebolla, naranja, berenjena, manzana. Cebolla aumentó un 41%. Y de carnes también. Estamos hablando de aumentos un poco más moderados, pero que superan el 15% de aumento. ¿Qué vislumbras en relación a los alimentos y en base a estos números? Porque la verdad que el impacto de un 40% para el bolsillo que no está teniendo unas paritarias activas es difícil. Sí, no solamente la cuestión de las paritarias, sino también del gasto social que lleva adelante el gobierno, ¿no? En las partidas vinculadas al sistema previsional, a las jubilaciones, a las pensiones, vemos que el gobierno nacional ha hecho una licuación muy fuerte de los ingresos de los jubilados y pensionados. También vemos que las asignaciones familiares están en franca caída en los últimos meses. Entonces, claramente asistimos a un fenómeno de crecimiento de la pobreza y la indigencia por esta vía, ¿no? Por un crecimiento más fuerte en la canasta básica alimentaria y por una licuación muy importante en los ingresos de los sectores más vulnerables. Cabe aclarar también que la canasta básica alimentaria viene creciendo por encima de la inflación, por lo menos en los últimos 2 años. Hay un problema muy importante, que es que hoy la inflación está traccionada principalmente, si bien en los últimos meses parece haberse alineado, pero la coyuntura actual nos muestra que la inflación está liderada principalmente por el incremento de los bienes esenciales para la vida cotidiana. Entonces, realmente esto va a tener fuertes repercusiones en lo que son los niveles de pobreza e indigencia, lo cual añade presión social y añade un condicionamiento al programa de ajuste fiscal del gobierno nacional, digamos. Claro. Ahora, Kevin, todo también está muy supeditado, ¿no? Todos estos temas que estamos mencionando, en una situación macro que tiene que ver con un acuerdo político. Un acuerdo político con gobernadores, con legisladores. Y te quiero llevar a un tema que es ganancias. Porque ganancias está siendo en estas horas cuestionado como un impuesto que pueda volver por 2 gobernadores que tienen mucho peso, los gobernadores de Córdoba y de Santa Fe.
¿no? Provincias muy importantes. El de Córdoba dice, bueno, tiene que haber un impuesto, pero a los altos ingresos, no ganancias, que le pega a muchísima gente. Y el de Santa Fe dice, hay provincias que ya lo resolvimos, ese agujero que nos dejó el acuerdo con Massa, que fue para muchos un acuerdo hecho a los apurones, etc. Ahora bien, también es cierto que si hubiera un impuesto de estas características, tendríamos que hablar de un número que no puede ser 1.300.000 pesos. Pienso en padre de familia, ¿no? Bruto, que tenga dos además, pibos, ¿no? ¿no? Tendría que ser mucho más alto. Me gustaría tu reflexión sobre este tema, porque me parece que va a ser una discusión bastante importante en el Congreso. En un contexto de pobreza tan elevada, indigencia tan elevada, quizás casi inaceptable, digamos, para un país con la tradición como el nuestro. Yo en este contexto claramente soy partidario de que exista un impuesto a los altos ingresos, a las ganancias, como quiera llamársele. Por supuesto que hay que definir una escala, Claro. o un piso a partir del cual gravar a los altos ingresos, porque es verdad que no podemos considerar un ingreso bajo en términos objetivos para una familia, no podemos considerar que eso deba pagar impuestos a las ganancias, ¿no? Pero considero que con la situación fiscal que está teniendo nuestro país y con los niveles de pobreza que estamos viviendo, es necesario restituir ese impuesto. Quizás mi opinión, a ver, yo soy más afín a espacios políticos vinculados a la redistribución del ingreso, y entiendo que quizá mi posición no sea del todo popular en ese aspecto, pero yo considero que tiene que existir un impuesto a los altos ingresos El tema es que es en un alto Argentina ingreso. para poder... Porque si uno Sí, dice, por supuesto, bueno, esa es una discusión que hay que definir. 1.300.000 para alguien que tiene 2 hijos. Pienso en un padre o madre de familia, ¿no? Para que es el ejemplo quizás más grueso. Quizás esa cifra era correcta o era aceptable hace 6, 8, 10 meses. Y hoy es una cifra que tenés que multiplicar, tenés que llevarla al doble o al triple, no sé. Pero digo, también qué es un alto ingreso, ¿no? Hoy con una inflación Por que supuesto. en 2 meses es del 50%, como vimos en diciembre y enero, ¿no? Sí, por supuesto. Hay que definir un mínimo Claro. a partir del cual hay que grabar los ingresos. Lamentablemente, además, por ejemplo, si queremos tomar una métrica como ingresos en dólares, los ingresos en dólares de los argentinos, medio al oficial, Ujú. el blue, al financiero, al que uno quiera, Sí. están completamente deprimidos. Entonces hay que definir con prioridad a partir de qué ingresos se van a grabar los salarios de las personas, cada Sí. cuánto se va a actualizar el mínimo no imponible, cuáles van a ser las alícuotas aplicadas, porque también hay que discutir de qué manera el impuesto se hace más progresivo, Claro. incluso en los topes, digamos, que creo que eso era algo que el esquema previo también tenía como deuda, ¿no? Ujú. Lograr que los ingresos más altos de los ingresos Sí. altos contribuyan de una mejor manera a la recaudación de dicho impuesto. Hay un Esto tope, también Kevin, permitiría que habilitar... en base a lo que estás comentando y lo que decía Maxi, hay un tope que hay que mirar también con lupa, que es el tope de la asignación para la ayuda escolar. Claro. Porque el ingreso por familia para recibir esa ayuda de 70.000 pesos, que el año pasado eran 17.000 y ahora pasaron a 70.000, hasta hace 10 días era de 1.9 millones en bruto por familia, no, por individuo. Es decir, cada individuo de la familia no podía tener más de 1.9 millones de pesos en bruto. Ese tope bajó a 1 millón en bruto. Es decir, bajó un 50% el gobierno para que vos pudieras recibir esa ayuda de los 70.000 pesos. Con lo cual, no daría la impresión que 1 millón de pesos o 1.300.000 pesos es un número para altos ingresos, porque evidentemente tiene una vinculación supuesto. con una asistencia, una persona que tiene 1 millón de pesos en bruto. Sí, te pedimos una reflexión breve, Kevin, si podés, porque nos tenemos que ir un último... No, sin duda claramente hay una desalineación entre lo que pretende el gobierno recaudar y a los sectores a los que pretende recaudar y a los sectores a los que pretende asistir. Claramente ahí hay desprolijidad en el aspecto fiscal, en el aspecto a quién se le cobra y a quién se le dan partidas sociales. Entonces, claramente ahí muestra alguna impericia
del gobierno que esperemos que pueda ser resuelta en breve. Muchísimas gracias, Kevin Castillo. Muchas gracias.